Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Zoológicos humanos, la cara B de las exposiciones universales. 1998. La selección francesa de fútbol está a punto de jugar la final del Mundial frente a la invencible Brasil. La tricolor la llamaban porque de los 22 jugadores convocados, solo 8 eran de padre y madre francesa. El capitán, un musulmán de origen argelino, Zidane, se hacía acompañar por jugadores nacionalizados franceses o hijos de inmigrantes, procedentes de Guadalupe, Nueva Caledonia, Armenia, Ghana, Senegal. Expectantes, los hinchas franceses sin respiración y entre rezos fijaban la atención en su selección. Sin embargo, todas las miradas se dirigían a uno de sus jugadores, uno que parecía no entregarse a la marsellesa con devoción al inicio de cada partido. Y es que Karembé no quería cantar el himno de Francia. El líder de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen, con frases como «hay demasiados árabes y negros en Francia» o «los inmigrantes nos roban y vienen a aprovecharse de nuestra seguridad social», no hacía más que avivar la polémica. ¿Se era menos francés por no cantar el himno? ¿Tanto le debía el desagradecido Karembé a Francia? ¿Y si era el contrario? El que para muchos había sido el mejor jugador de fútbol del país, Michel Platini, tan francés como el Roquefort, confesó que nunca había cantado el himno de su selección, y no por ello era menos francés. El caso es que con cantos y sin ellos, la selección tricolor ganó, y el que tuvo que cerrar la boca fue Le Pen. Los diarios franceses se deshicieron en halagos ante un ejemplo de multiculturalidad, con una selección multirracial que representaba a la nueva Francia. En 2005, un grupo de jóvenes descendientes de inmigrantes, hartos del desempleo, la marginalidad, el acoso policial y el racismo, empezaron a incendiar coches en señal de protesta. Luego llegaría la escalada de violencia provocada por los atentados islamistas. La tricolor desteñía y ya no había tanto orgullo de camiseta. Pero volvamos al origen. ¿Por qué no cantaba Karembé? Para contar esta historia debemos remontarnos a varias generaciones. Antes de convertirse en una estrella, el futbolista de Nueva Caledonia se crió en una isla donde sus arraigadas raíces culturales y familiares transformaron su visión del mundo. Había escuchado desde niño la historia de su bisabuelo Willy Karembé, un aborigen que junto con otras personas fue secuestrado para formar parte de la Exposición Universal de París de 1930, que los exhibía como caníbales. Ni qué decir tiene que no lo eran. Tampoco hablaban con gruñidos. Tenían su propia lengua, aunque los dueños del zoo les insistían en que quedaban mejor los gruñidos y arranques violentos que su naturaleza pacífica. También olvidaron decir en la exposición que vivían de la agricultura y tenían a sus familias esperándolos en su tierra natal. Willy pasó 6 meses en una jaula de barrotes. Volvió a su tierra al borde de la muerte, traumatizado y lleno de rabia por haber sufrido semejante humillación. Otros no tuvieron tanta suerte. Así que, cuando Karembé creció, tenía muy claro quién era, de dónde venía y a dónde iba. La Francia que ahora lo aclamaba como héroe también fue una cárcel para tantos hombres y mujeres que no eligieron ser conquistados, explotados y exhibidos en las exposiciones universales como monos de feria.
Quizá sea esa la razón por la que hay silencio y la gente no canta en Europa. La semilla del racismo, que todavía vive, brota y ruge, pidiendo la expulsión de los inmigrantes, olvida que fue ella la que los trajo allí, a través de la creación de los imperios coloniales. No se puede ser más irresponsable. Amnesia colectiva, lo llaman otros. A mediados del siglo XIX, la revolución industrial que azotaba a Europa con un hambre insaciable de crecimiento hizo que algunas de las metrópolis que ya se habían iniciado en la industrialización buscaran en otros territorios nuevas fuentes de energía, materias primas, crear nuevos mercados y sobre todo una mano de obra más barata que trabajaría en régimen de semiesclavitud para lucrar los bolsillos de Europa como nunca nadie lo había hecho. Así nació el imperialismo. El resultado fue que África, Asia y Oceanía principalmente fueron repartidas con escuadra y cartabón entre Bélgica, Holanda, Portugal, Alemania, España, pero sobre todo por Francia e Inglaterra, que consiguieron crear los dos imperios coloniales más grandes e importantes del siglo XIX. Lo que pensaron los habitantes de estos continentes no importaba, así como sus estructuras sociales, familiares, religiosas, su relación con el territorio y sus formas de vida. Pueblos enteros fueron separados, mezclados, pseudoesclavizados, explotados y aculturizados, con el fin de cubrir las necesidades de los europeos. Ni qué decir tiene que las metrópolis estaban convencidas de que eran un regalo para ellos, porque los estaban civilizando y enseñando la religión verdadera. Así que la crítica o la protesta estaba de sobra. Por ejemplo, el político francés Jules Ferry, en la Cámara de los Diputados en 1885, en un discurso, afirmó que... Y hay un segundo punto que debo igualmente abordar, y es el lado humanitario y civilizador de la cuestión. A ver, es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas inferiores, porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las otras razas. No menos explícito fue el Jun, en una sesión de la Sociedad Antropológica de Londres en 1863, donde expuso que... Las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. El negro es inferior, intelectualmente, con respecto al hombre europeo. Por eso, el negro solo puede ser humanizado y civilizado por los europeos. Tan orgullosos se sentían de su papel civilizador y del tamaño de sus imperios, que decidieron crear las exposiciones universales y, en cierto modo, los zoológicos humanos, como forma de dar a conocer su poderío, la diversidad y la extensión de sus colonias. En un primer momento, las exposiciones universales nacieron para ser expuestas a nivel nacional y dar a conocer los adelantos en materia de industria, comercio y artes. Poco a poco se fueron internacionalizando y se fueron celebrando en diferentes ciudades europeas y americanas, en donde cada país exhibía su potencialidad en forma de escaparates. En esas ciudades se construyeron pabellones preciosos en los que se mostraban pequeños cachitos del mundo, en los que incluyeron a personas enjauladas que, al igual que los animales, hacían las delicias del público. Aunque Francia llevaba haciendo exposiciones desde finales del siglo XVIII, centrada fundamentalmente en productos artesanales e industriales franceses, la primera gran exposición internacional fue la de Londres de 1851. En ella se construyó el desaparecido Palacio de Cristal de Buxton, considerado una de las grandes obras maestras de su época. La principal seña de identidad de la ciudad, que acogía la exposición, era la construcción de la sala de exposiciones que albergaría el evento.
La construcción más famosa de todas, que jamás se hizo en una exposición universal, fue la Torre Eiffel, para la exposición de París de 1889, y que, por cierto, no gustó nada. Considerada un mamotreto de hierro espantoso para muchos críticos, costó tanto su construcción que cualquiera se atrevía a desmontarla. Así que la patata caliente de qué alcaldía cometería la obra de desmantelación fue pasando año tras año, hasta que al final el ojo del parisino se fue acostumbrando a su destartalada torre, y al final surgió el amor. Ya se sabe, el roce hace el cariño. En la actualidad es el monumento más famoso del mundo. Han sido muchas las exposiciones celebradas hasta hoy. Todos tenemos en la cabeza la Expo de Sevilla de 1992, que sin duda ha sido una de las mejores celebradas hasta la fecha. Sin embargo, son muchas las sombras que acompañan a este tipo de celebraciones, porque en su origen el racismo y la crueldad formaban parte del muestrario que los europeos querían exhibir. No vamos a hablar de todas, pero sí señalaremos algunos de los casos más avergonzantes, así como los famosos zoológicos humanos y los espectáculos de variedades que llevaban siglos celebrándose. La construcción de esta mentalidad, amparada por la creación de los imperios coloniales, hizo que esta práctica fuera definida científicamente a través de dos conceptos, el de darwinismo social y el de racismo científico. Ambos pretendían justificar el imperialismo desde la ciencia y la ética, alegando que el hombre blanco era superior, tanto física como intelectualmente. Por lo tanto, estaba justificado el sometimiento de otras razas consideradas inferiores, en virtud de esa supuesta selección natural. Por ejemplo, el aclamado biólogo alemán Carl Vogt, en sus Lecciones sobre el hombre, hablaba sobre la evolución humana desde el plano de la biología e insistía en que las razas no caucásicas eran inferiores desde el punto de vista de la evolución. Este fue el mismo que sugirió que las plantaciones esclavistas de los Estados Unidos podían usarse como criaderos zootécnicos de negros para experimentar con ellos y conseguir hacer una raza modificada. Años después, Hitler lo llevó a la práctica en campos de concentración como el de Auschwitz. La ciencia fue usada para certificar que aquellas razas que no eran europeas se acercaban más al reino animal que al humano. La nariz platirrina, la longitud de las extremidades, el tipo de cabello, eran evidencias de este atraso. Esta pretendida animalización científica de otros pueblos podemos verla de forma clara en las palabras de Rafael Ariza, presidente de la Sociedad Española de Antropología a finales del siglo XIX. La longitud de los brazos, el adelgazamiento de las piernas, el aplanamiento de la planta del pie, la semiflexión constante de la articulación de las rodillas en los salvajes, sin duda los aproxima al mono, aún más quizá de lo que estos se acercan al hombre por su posición intermedia. Luego la gente se extraña de las dimensiones de los fascismos y las barbaridades realizadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis no fueron más que una exaltación acentuada de un tipo de concepción que estaba instaurada en el continente desde hacía siglos. Los experimentos humanos y el intento de crear una raza superior ya se hicieron en los campos de concentración. Recordemos, por ejemplo, al Ángel de la Muerte, el Dr. Mengele, que intentaba cambiar el color de la piel abrasando los cuerpos de los internos. Cambiar el color de los ojos con inyecciones que los dejaban ciegos, o extirpar órganos para después volverlos a trasplantar, como si de un Lego se tratara. No menos lejos están los laboratorios del terror que los japoneses crearon en todas las zonas conquistadas. En consecuencia, fueron muchos los holocaustos provocados, no solo el judío, aunque este fue el más sonado.
El segundo grupo étnico más importante que también pereció en los campos de exterminio fue el gitano. Aunque parece que de este nadie se acuerda. El 75% de los gitanos fueron barridos de Europa, aunque como dice la historiadora María Sierra, esa invisibilización no es casualidad. Por tanto, estos exterminios fueron una forma de expresión más exagerada, de algo que llevaba sucediendo no mucho antes. Es más, el genocidio provocado por los casi 400 años de esclavitud negra africana es la base de todo. Así que las concepciones racistas generadas por los fascismos son los frutos de un terreno que llevaba labrándose y abonándose con dedicación décadas atrás. Ya desde el siglo XV se tiene constancia de exhibiciones de carácter circense donde se mostraban a personas consideradas salvajes, extrañas o primitivas y que eran expuestas por estos motivos. El propio Colón llegó a secuestrar a 43 personas traídas de las Antillas para ser exhibidas como trofeo a los reyes católicos. Los romanos también lo hacían. En los desfiles para conmemorar las conquistas siempre se mostraban a los conquistados como parte del botín antes de ser subastados como esclavos. En las muestras, que se empezaron a hacer en la Edad Moderna en Europa, se organizaban giras que los llevaban hasta la extenuación y que se revestían de un carácter pseudocientífico. En ellas se pretendía disimular el enfoque comercial, ya que el objetivo era ganar dinero y ensalzar el racismo vertebrador que pretendía demostrar la superioridad del hombre blanco en cualquier contexto. En este sentido, se pueden catalogar 3 tipos de exhibiciones de seres humanos a partir del siglo XIX. Primero, las de grupos étnicos hechas en las Exposiciones Universales, que se inauguran con la de Londres de 1851. Segunda, el teatro de variedades o freak show. Por cierto, de ahí la palabra friki. En ellos se mostraban a personas con características físicas diferentes, como personas diagnosticadas de acondroplasia, conocido despectivamente como enanismo o también gigantismo. Quizás los más populares fueron 2 niños aztecas que sufrían de microcefalia, Máximo y Bartola, y que fueron exhibidos por Europa y América. Y las terceras y últimas, las exposiciones antropozoológicas, como fueron los muestrarios de fuenguinos y mapuches en el Jardín de Aclimatación de París, o el triste caso de Sarah Baartman, la reina ostentote. Estaba en Londres, en Piccadilly Circus, y oía las mismas palabras que tantas otras veces. Estaban presentándome al público que, expectante, quería saber quién se escondía tras el telón. ¿Qué deformidades nos presentará hoy Hendrik César? Pronto lo verían. Toda mi vida ha sido un devenir continuo de desgracias. Sin embargo, ese momento era siempre el peor. Cuando la tela me separaba del resto de la multitud y sabía que al abrirse ocurriría lo que tantas otras noches: humillación y miradas de desprecio. Pero antes de salir eran mis pensamientos lo único que me quedaba. En ese momento tomaba siempre conciencia de mi profunda soledad y de que probablemente nunca iba a salir de ese infierno. Seguiría siendo exhibida en exposiciones y circos para que todo el mundo viera mi cuerpo, para que todos comentaran, no solo aquí, sino más allá de estas paredes, para que todo el mundo hablara de mi anormalidad. Anormalidad, dicen. ¡Qué palabra más fea! Sobre todo porque yo soy así, al igual que mi madre, al igual que mi abuela y al igual que todas las mujeres de mi tribu. Cuando se abría el telón, ya no existía. Era un animal más al que observar. Un objeto. Era parte del espectáculo.
no era Sargi, sino solo la Venus Ostentote. Las exposiciones universales se convirtieron en uno de los grandes acontecimientos sociales de Europa y un auténtico negocio para sus organizadores, gracias a las millones de visitas que recibían. Los europeos esperaban ansiosos la celebración de dichos acontecimientos, con los que se les permitía viajar a otros lugares sin salir de casa, y además enorgullecerse de la supuesta superioridad de la que se creían provistos. Algunas fueron más dramáticas que otras, y aunque sus protagonistas fueron observados milimétricamente por los visitantes, parece que pocos captaban la tristeza, la nostalgia de la tierra perdida y la humillación, que rara vez era ocultada, pero que parecían ignorar. Entre ellas destacamos la Exposición Universal de Filipinas de 1887, en la que España pretendía estrechar las tensas relaciones con su colonia. Para ello, se creó en el Palacio de Cristal del Retiro una exposición que exhibía productos artesanales, ejemplos de fauna y flora, artefactos de carácter etnográfico y, lo más llamativo, un conjunto de viviendas que recreaban los entornos naturales de grupos tribales de diferentes partes del mundo. Destacaron los icorrotes, procedentes de la isla de Luzón, los malayos musulmanes o gente procedente de las Islas Carolinas y las Marianas. También está la Exposición Universal de París de 1889, en donde se usaron varios pabellones a disposición de los países que participaron en la muestra para exhibir a diferentes grupos étnicos traídos de las colonias. La idea era la de celebrar en ese contexto el Congreso Internacional de Antropología, para constatar científicamente la división de los humanos en diferentes especies evolucionadas. Se reprodujeron sus hábitats, se llevaron sus objetos cotidianos y adornos, y se les seleccionó para que representaran sus costumbres más llamativas, como danzas y carreras en piragua. Incluso se llegó a afirmar que había tribus nativas de indios de Norteamérica que ni siquiera pertenecían al género Homo. Una de las más polémicas fue la organizada por el genocida rey de los belgas, Leopoldo II, en Bruselas en 1897. En el Palacio de las Colonias de Tervuren, actual sede del Museo de África, el rey organizó una exposición que fue visitada por más de 1 millón de personas. Para que nos hagamos una idea de quién fue Leopoldo II, el término crímenes contra la humanidad fue acuñado en su honor para describir las atrocidades que cometió en el Congo belga, que era de su propiedad y no de Bélgica, hasta que fue cedida al Estado en 1908. El afán de lucro del rey parecía que nunca se saciaba. Por eso, sometió a un país a la esclavitud cuando ésta ya había sido abolida con el objetivo de expoliar todas sus riquezas. De ahí que fuera criticada su cristianísima majestad cuando ejecutaba o amputaba las manos de aquellos trabajadores que no cumplían las cuotas de caucho que se habían marcado. Se calcula que más de 10 millones de personas fueron torturadas, mutiladas y asesinadas por no cumplir los objetivos marcados. Aunque hubo voces que lo criticaron, como las de Mark Twain, Arthur Conan Doyle e incluso su propio pueblo, que lo abucheó en su cortejo fúnebre, el rey genocida pasó a la fama con el sobrenombre del Rey Constructor. Murió feliz en su lecho e inmensamente rico. Su legado atroz se fue dulcificando y con los años se fueron levantando en su honor estatuas por todo el país. En 2010, el exministro de Asuntos Exteriores, Louis Michel, lo llamó héroe visionario. Afirmó que usar la palabra genocida era inaceptable e inapropiado, porque gracias a él, el Congo conoció la civilización. ¿Civilización? ¿Acaso los habitantes naturales del Congo no tenían su propia civilización? ¿Es la tortura, el asesinato y el expolio una forma de civilizar? Tras sus declaraciones, otros políticos belgas saltaron a su yugular, como el senador Van den Driesche, diciendo que si Leopoldo II hubiera vivido en el siglo XXI, habría sido juzgado por crímenes contra la humanidad en La Haya. Esta dualidad sigue estando en Europa.
Por un lado, están los que justifican las atrocidades porque su concepción racista del mundo, lo bueno es lo nuestro, frente a lo malo, que es todo lo demás. Y por otro lado, están los que hacen un análisis crítico y revisionista, donde se asumen las responsabilidades, se intenta aprender del pasado para no volver a repetirlo, y se defiende que cada país y cada cultura tiene el mismo valor que otro. No hace falta irse tan lejos. Isabel Díaz Ayuso en 2021, con motivo del aniversario del siempre polémico descubrimiento de América, criticó al Papa por pedir perdón por las atrocidades cometidas en el continente en nombre de la Iglesia. Según Ayuso, la disculpa del Papa era una vergüenza, porque gracias a España América conoció la civilización. Se ve que la política faltó al colegio el día en que se explicó el genocidio indígena y el esclavo africano. Hasta la conferencia episcopal le pidió que se retractara de sus palabras. Y todavía están esperando. No te preocupes, Isabel. Si quieres aprender historia, puedes escuchar nuestro podcast. Volviendo a Bélgica. El caso es que en la exposición universal que hizo Leopoldo II quiso mostrar objetos de carácter etnográfico, animales disecados, muestras de flora y fauna y, como gran reclamo, una aldea de congoleños compuesta de 267 personas, todas ellas secuestradas. 7 de ellas murieron de frío y neumonía. Como nadie quería darles sepultura en un cementerio belga, ya que allí no se enterraban a bárbaros, fueron arrojados a una fosa común. En 1958, Bélgica repitió la misma exposición. Esta vez habían aprendido la lección después de vivir el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Seguro? Pues no. Repitieron, pero esta vez con 598 personas. Para muchos belgas era indignante que los congoleños no reaccionaran a sus gritos y llamamientos, y que para captar su atención tuvieran que lanzarles dinero o plátanos. ¿Cómo nos sigue sorprendiendo que un mismo acontecimiento se pueda percibir de formas tan diferentes? Esta fue la última exposición celebrada con estas características. Señoras y señores, pasen y vean. Esta noche con ustedes, la Venus Ostentote. Tras largos segundos de tensión, entraba en escena. Y entonces llegaba el característico sonido de asombro de toda la multitud. Pero este solo duraba un instante, pues era sustituido por las risas de la gente. Se mofaban de mí, de mi aspecto. Yo desfilaba por una plataforma a 2 pies de altura, casi sin ropa, con prendas ajustadas y del color oscuro de mi piel, para que pareciera que iba desnuda. Las joyas que llevaba en las muñecas y en los pies sonaban marcando mi presencia. Me dicen la Venus Ostentote, porque así llaman los holandeses a los míos. Esos boers que ni siquiera han sido capaces de aprenderse el nombre de mi tribu, porque nos llaman tartamudos. Sí, eso es lo que significa Ostentote, tartamudo. Y no es mi nombre real. Mi nombre es... A veces, para sobrevivir, olvido quién soy. Seguí andando y el guardián me ordenó que girara para que pudieran apreciarme bien. Las damas se asombran de mi figura. No entienden cómo una mujer puede tener las nalgas tan protuberantes. Los hombres van más allá. A ellos no les basta con mirar. Les puede el morbo de tocar a una mujer negra con el culo más grande que hayan visto. Deben pagar más, por supuesto, pero no es nada que no se puedan permitir. De hecho, más de uno paga por demostraciones privadas en sus hogares, donde les permiten hacerme lo que quieran. Y yo,
mientras tanto lloro. Entonces, para soportarlo, divago en mi mente y me voy muy lejos de allí. Y pienso en África, en mi hogar, en mi gente. Sigamos con el orden cronológico. En 1900 se celebró la gira de la Exposición Universal de París por el continente y llegó a Madrid lo que quedaba de una tribu de inuit. Los instalaron en el Retiro. Les construyeron sus chozas con pieles de foca y huesos de ballenas y los acomodaron con sus útiles y herramientas para que realizaran tareas de la vida cotidiana mientras eran observados. A los madrileños les extrañaba de ellos no solo su aspecto y costumbres, sino que fumaran de forma compulsiva, tanto que pensaron que era una estrategia de marketing de tabacalera española para incentivar el consumo. Por contra, parece que no les llamó tanto la atención la angustia que debieron de padecer al ser obligados a vestir con sus pieles indumentaria propia de los polos con las temperaturas de un Madrid de clima mediterráneo. Otro tipo de espectáculos donde el reclamo era la exhibición de personas con características físicas diferentes eran los freak shows, o teatros de variedades. Señoras y señores, pasen y vean a la mujer barbuda, al gigante forzudo, al circo de enanos y, como no, al elenco de humanos traídos de todos los rincones de la tierra. ¡No se lo pierdan! Los freak show tuvieron mucho éxito en Gran Bretaña y Estados Unidos durante la era victoriana, donde desfilaban gente con malformaciones, grupos étnicos, animales salvajes pero domesticados, gente con rarezas para la época como el hecho de llevar piercing o tatuajes, además de los típicos números de magia, escapismo, tragafuegos, lanzamiento de cuchillos, etc. El caso más conocido fue el del hombre elefante, un hombre de carácter dulce y educado, con una inteligencia superior a la media, aquejado del síndrome de Proteus. Las vejaciones y torturas de las que fue víctima en su propia familia y más tarde, cuando formó parte de los freak shows, es uno de los casos más crueles constatados en la historia de este tipo de eventos. Su historia, que seguía vendiendo después de muerto, fue llevada al cine en varias ocasiones. En cuanto a las exhibiciones de personas de otros lugares del mundo, hay que incluir a los faquires o mujeres que llamaban la atención por su gran belleza y exotismo. Sin embargo, esto no era el plato principal. Sí lo eran los extranjeros, que además poseían algún tipo de deformidad y que confirmaba así su atraso en la evolución como especie. En este sentido, destacamos el caso de una familia birmana aquejada de hipertricosis y que fue exhibida en 1887 en diversas ferias europeas. También está el caso de Zip, conocido como cabeza de alfiler, que se mostraba en una jaula en la que debía de chillar y aferrarse a los barrotes para reclamar la atención del público. Lo presentaban como el eslabón perdido. Hijo de un matrimonio de antiguos esclavos estadounidenses, estuvo actuando hasta poco antes de su muerte en 1926. Para los amantes del cine, este mundillo fue excepcionalmente retratado en una película rodada por Todd Browning en 1932 y que se considera una obra maestra del cine clásico. Freaks, conocida en España como La Parada de los Monstruos, muestra al elenco de personas más famosas de este tipo de espectáculos que aún quedaban vivos. La película narra una historia de suspense, en donde la belleza exterior se tiñe de maldad y la belleza interior, recubierta de fealdad, brilla hasta deslumbrar. Nací en la provincia oriental del Cabo, en Sudáfrica,
en 1789. Desde ese día mi vida ya estaba torcida, marcada a fuego por el destino que, al parecer, solo me traía desgracias. Mi madre murió cuando tenía 2 años y mi padre cuando era adolescente. Así que, siendo aún niña, tuve que empezar a trabajar como empleada doméstica en la casa de un bóer. Durante algún tiempo mi vida estuvo en calma. Me casé y tuve un hijo. Pero el niño murió y mi marido fue asesinado por un hombre blanco. Así fue como llegué aquí. A los 21 años me quitaron la libertad cuando mi patrón firmó un contrato para que viniera a Inglaterra a hacer espectáculos. Yo no sabía qué significaba aquello, pero no tardé en descubrirlo. Oficialmente me convertí en esclava. Cuando dejé mi hogar, perdí mi humanidad a vista de todos. Por donde iba la gente se giraba a mirarme y me observaban desde la extrañeza y el desprecio. Pasé a ser una mercancía con la que hacer dinero y perdí mi dignidad. He estado ya en Londres, en París, pero no he huido. ¿A dónde voy a ir si es que no tengo oportunidad en un mundo como este? Hubo un momento en el que hallé un poco de esperanza, pues hubo protestas en Londres en contra de la manera en la que era tratada. Incluso el circo donde actuaba llegó a ser casi clausurado. Pero me hicieron recordar mi lugar. No, nada salió bien. Y volví a mi vida de antes, actuando junto a animales y evadiéndome, mientras los hombres seguían pagando por tocarme y hacerme cosas horribles. Nunca nadie sabrá realmente por qué hice lo que hice, cómo testificar a favor de mis jefes para que los declararan inocentes en el juicio. Sé que no me entenderán, pero estaba atrapada. No era libre, ni nunca lo sería mientras viviese. Eso es algo que me repitieron hasta el agotamiento y que yo al final me creí. A partir de ahí, mi refugio fue el alcohol. Ya para terminar, les hablaremos del último tipo de espectáculos denigrantes de finales del 19 y buena parte del 20. La lista de ejemplos parece interminable, tanto que resulta muy difícil asumir la existencia de los zoológicos humanos, así como el famoso Jardín de Aclimatación de París. Fueron muchos los creados a lo largo y ancho de Europa y América, todos ellos envueltos en una fina capa de interés científico y divulgativo, e intentaba ocultar los grandes beneficios económicos que acarreaba su celebración. España tampoco escapó a esta fiebre, que se mantuvo desde finales del siglo XIX hasta 1925. La toma de conciencia llegó antes aquí que en otras partes del supuesto mundo civilizado, aunque por desgracia la costumbre estuvo muy extendida. El Jardín de Aclimatación de París fue fundado en 1854 por el zoólogo francés Isidore Geoffroy para aclimatar a especies vegetales y animales con fines comerciales y agroganaderos. Así que poco a poco se fue convirtiendo en zoológico, acuario, invernadero y a partir de 1877 también en zoológico humano. Por allí desfilaron personas, en su mayoría secuestradas, de origen nubio, bosquimano, zulú, lapón, etc. Una de las exposiciones que mejor documentada está fue la de los mapuches y fueguinos, que fueron vendidos como esclavos por el Estado chileno, para el disfrute curioso de las miradas parisinas que decepcionadas comprobaban que los humanos enjaulados no reían ni interactuaban con ellos desde la simpatía.
Otro caso lo podemos ver en 1897, en Barcelona, Madrid y Valencia, donde hubo otra exposición antropozoológica en la que se exhibieron un grupo de personas procedentes de la tribu de los Ashanti. El pueblo Ashanti, procedente de la actual Ghana, fue uno de los que más duramente combatió la colonización británica, de modo que su fama de aguerridos era uno de los reclamos de la exposición. La indumentaria era sencilla y de colores llamativos, pero a diferencia de la exposición que se hizo sobre los filipinos o los inuit en Madrid, las mujeres Ashanti iban semidesnudas, mostrando sus pechos. El reclamo sexual de nuevo quedaba patente. Hubo más en Barcelona, como las de los 100 senegaleses expuestos en el Tibidabo, que ya habían sido explotados en Francia años antes. Al menos en España, el gusto por estas exposiciones fue desapareciendo en sustitución de un espíritu crítico, que comenzaba a ver como una auténtica barbaridad este tipo de eventos. Una de las últimas se hizo en 1925, también en Barcelona, en donde se expusieron a un grupo de personas de la tribu de los Fulá, procedentes de la Guinea española. La falta de éxito de la exposición dio por finalizada esta etapa. Aunque sin duda, el caso más dramático y famoso de todos fue el protagonizado por un niño congoleño. En 1906 fue exhibido en una jaula en el zoológico del Bronx, Ota Benga. Procedente de la tribu de los pigmeos, Ota fue secuestrado a la edad de 12 años. Fue uno de los pocos supervivientes de la masacre que las tropas del rey Leopoldo II de Bélgica había cometido contra su poblado. Tras su captura, fue expuesto junto con otros niños en la Feria Mundial de San Luis. Después fue comprado por el zoológico del Bronx en Nueva York, donde su dueño pretendía ganar dinero exhibiéndolo en una jaula. Su imagen se vendió como el eslabón perdido. Los responsables del zoo decoraron la jaula con huesos para insinuar que el muchacho practicaba canibalismo y además presumía de que Ota tenía la mejor habitación en la casa de los monos. Su compañero de jaula, era un orangután. También le dieron un arco y una flecha para entretener a los visitantes con sus tiros. La idea era justificar el racismo científico, dando a entender que los africanos se encontraban a caballo entre el mono y el hombre. Ota, que deprimido se acurrucó en la jaula, debió de partirle el corazón a más de uno, y semanas después la presión social hizo que lo liberaran. El espectáculo denigrante ofendía y humillaba no solo al congoleño, también a diferentes congregaciones religiosas afroamericanas. Lo veían como un acto de apología del racismo. A nadie se le ocurrió devolverlo a su entorno natural. Lo llevaron a un orfanato en el que vivió algunos años. Con 32 años, solo y ahogado por la tristeza, decidió suicidarse. Hoy día, la observación de nuestro pasado reciente se asume para la mayoría de personas como algo avergonzante y deleznable. Sin embargo, se arrancaron muchas risas cuando en 2006 saltó a la fama una familia turca, cuya deformación hacía que las extremidades superiores se usaran de igual forma que las inferiores. Padecían el síndrome Unner-Tan. También a ellos les colgaron el San Benito de eslabón perdido. Los zoológicos siguen existiendo en la actualidad. Ya no se exhiben personas, pero sí animales enjaulados, que viven en muchos casos en la soledad más absoluta, en espacios reducidos, fuera de su entorno natural. Parece que son pocas las personas que son capaces de captar la tristeza y la llamada de socorro que se filtra a través de sus miradas y gestos. Pocas, sí, pero cada vez hay más ojos que saben verlo. El escritor libanés Amin Maalouf
Dice que nuestra evolución como especie nos impide ver con ojos críticos y condenatorios una serie de hechos y prácticas que en un futuro serían catalogados de intolerables. Por ejemplo, hasta no hace mucho era algo inaceptable que una mujer votase o estudiase, no en el caso de Afganistán, o el hecho de no reciclar, o la propia esclavitud, que es y sigue siendo una de las instituciones más antiguas de la historia de la humanidad y que hoy día se percibe como una aberración. Así que como somos unas optimistas incorregibles, sabemos que nos falta poco por construir un mundo donde reine el respeto y la empatía. Gota a gota se hace un océano. ¿Te gustaría ser una de esas gotas? Pues posiciónate y predica con el ejemplo. Mi muerte tuvo lugar en 1815, cuando tenía 26 años. Pero no dejaron que me fuera. Incluso después de ella continuaron con este espectáculo inhumano, carente de toda moralidad. Se hizo un molde de mi cuerpo que exhibieron en un museo de París e incluso se conservó mi cerebro y mis genitales en formol. Ni siquiera ahí fui libre, pues la gente seguía mirando con cara de asombro mi cuerpo sin vida. No fui enterrada. Seguí siendo humillada y despreciada. Así estuve casi 200 años. Pero hoy acaba el dolor. Una eternidad de sufrimiento llega a su fin. Y me perdono por haber perdido la esperanza, pues debería haber sabido que pese a todo, por cada persona mala que hay en el planeta, hay muchas más que son buenas. Ahora sé que mi historia es conocida y me llegan esas lágrimas que me repiten: esto no volverá a ocurrir. Madiba consiguió repatriar mis restos en 2002. Ya he vuelto a casa. Con los míos, ya estoy en mi hogar. Ese día llegó. Murió la Venus Ostentote. Y descansó al fin Sarah Baartman. Con jamu Afrika moom lay ñaan man de jamu Afrika mooy suñu naataange. Este podcast ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul. Si quieres saber quiénes son Capitana García y La Increíble Compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.es. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.